Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con los conceptos de potencial. Vamos a hacer algunas aplicaciones y ver un poco el concepto también de volúmenes equipotenciales, que son los conductores. Bien, empecemos con un resumen, tratando de recordar qué fue lo que vimos en la clase anterior, que hemos visto que el trabajo desde un punto A hasta un punto B era la integral curvilínea que va desde el punto A hasta el punto B, de la fuerza de mi mano, que en ese momento habíamos dicho, porque lo que hacíamos era, teníamos una carga Q y llevábamos una carga de prueba, Q de prueba, que la llevamos desde un punto A hasta un punto B, contrarrestando, digamos, el campo generado por esta carga Q positiva, como hemos hecho el otro día. Bueno, entonces la fuerza para llevar la carga de prueba desde el punto A hasta el punto B era la fuerza de mi mano. Ahora vamos a, en vez de poner fuerza de mano, vamos a poner fuerza externa, como para poner un poco más prolijo. Producto escalar es el diferencial de L. Recuerdan que con el diferencial de L habíamos visto si el diferencial de L iba en contra del diferencial de R y todo ese tipo de cosas que igualmente después en un ejercicio lo vamos a repasar. Pero básicamente el diferencial de L es el que me dice que es un diferencial de longitud que va desde A hasta B, o sea, con dirección desde A hacia B, ¿sí? Después uno se arreglará con el sistema de coordenadas que ponga. Acá fíjense que todavía yo no pongo ningún sistema de coordenadas. Esta fuerza externa va en contra de la fuerza que hace esta carga sobre la carga de prueba. Entonces eso era menos la carga de prueba por el campo generado por esa carga, producto escalar diferencial de L. Este es el trabajo para ir desde A hasta B. Bien, si sacamos esta carga de prueba y la pasamos dividiendo, nos queda que el trabajo de ir de un punto A a un punto B sobre la carga de prueba me queda igual a la integral entre A y B del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de L. Bien, esto define una cantidad que se llama potencial, que podemos ponerle potencial AB, potencial AB así. El potencial AB no es otra cosa que el potencial en B menos el potencial en A. Perdón, acá les corrijo un poco la notación, porque en realidad nosotros habíamos puesto esto como delta B. También se usa eso, pero mejor delta B porque queda más claro. No está más esta notación. Así que el delta B va a ser el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B por unidad de carga. Y entonces habíamos visto que el delta B y después también vimos que el potencial se miden en volt. ¿Se acuerdan? Volt. El potencial se mide y el delta B, la diferencia de potencial, se miden en volt, que es joule por unidad de carga. Acá no lo pongo, voy a poner acá. Joule por coulomb. O sea, energía por unidad de carga. Bien, de acá nos queda esta expresión que era la que quería llegar, que no me acuerdo si el otro día lo expresé de esta forma, pero si no lo expresé de esta forma, igual el razonamiento es el mismo, nada más que queda directamente la diferencia de potencial como la integral curvilínea a lo largo de la curva del campo escalar diferencial de L. Ahora, nosotros vimos esto y lo que encontramos en ese momento para esa distribución, que era una carga puntual, Q, que generaba el campo, encontramos que podíamos escribir esto, que era una una función que era función del punto de partida y el punto de llegada. Ese tipo de funciones se llaman funciones de estado, o sea que dependen del estado inicial y del estado final. Y eso siempre se da cuando uno tiene que la fuerza
en la cual, con la cual se está calculando el trabajo a lo largo de una trayectoria, esa fuerza es conservativa. Yo lo dije, digamos, vimos operativamente que eso funcionaba, pero en realidad no lo demostré. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver el concepto que significa eso. Esto significa que si yo voy del punto A hasta B por este camino, o voy por este camino, o voy por este camino, camino curva 1, curva 2, y esta ponerle que sea la curva 3, que fue la curva original por donde calculamos el trabajo, cualquiera de esas curvas me tiene que dar el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, si eso es así, en definitiva es porque esto es conservativo, y si eso es así, significa que si el trabajo no depende de la trayectoria, quiere decir que la integral sobre una curva cerrada del producto escalar entre el campo y el diferencial de L es igual a 0. ¿Sí? Bien, eso lo habíamos dicho como introducción el otro día, pero bueno, acá estoy nuevamente redondeando y tratando de encontrar las conexiones. Otra cosa que podemos ver es cómo hacer un caso sencillo para poder demostrar que por cualquier curva va a ser, el trabajo va a ser el mismo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Acá lo que dibujé fue una trayectoria que va a ser la cual quiero llevar a la carga de prueba. La voy a llevar desde el punto C hasta el punto B, pero no va a ir así, sino va a ir, por ejemplo, por este tramo L1 y por este tramo L2. El tramo L1 es una porción de circunferencia centrada en la carga Q, ¿sí? Imagínense con un compás que ustedes dibujan esto. Bien, entonces lo que voy a tratar de hacer es calcular justamente la diferencia de potencial que surge de hacer este recorrido. Acuérdense que la diferencia de potencial va a ser el trabajo por unidad de carga. Bien, entonces escribimos el delta B, que va a ser, en este caso, menos la integral desde el punto C hasta el punto B, ¿sí? Desde C hasta el punto B, del campo producto escalar diferencial de L. ¿Sí? Bien. Antes de hacer cualquier cuenta, vamos a mirar cómo son los diferenciales de L para un caso como este, porque la realidad es que como voy a estar trabajando sobre esta curva, que es una circunferencia, lo que me conviene es ver cómo escribir el diferencial de L en función de coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, en realidad no esféricas, sino serían polares, porque serían en el plano. Bien, entonces recordando cuáles eran las coordenadas polares que nosotros habíamos visto, porque se acuerdan que les hice un video con el tema de las coordenadas. Nosotros elegimos phi y este es el puntito que quiero analizar. Acuérdense que siempre uno para las coordenadas polares tenía un eje desde donde se define el ángulo, y en este caso hago así, se define desde este eje, que puede coincidir con el eje X, pero no necesariamente, y bueno, y sentido creciente antihorario. Bien, si yo quiero escribir esto en coordenadas, digamos, si quiero escribir el diferencial de L en coordenadas polares, me va a quedar que va a ser diferencial de R en R, más R por diferencial de phi en phi versus S, ¿sí? Podemos también ver el mismo diferencial de L en coordenadas cilíndricas, esféricas, en cartesianas. Veamos en cartesianas para que recuerden, el diferencial de L sería el diferencial de X en Y, más diferencial de Y en J. Supongamos que estamos en el plano, obviamente. Si queremos en el espacio, faltaría la componente de Z en este caso. Y si queremos cilíndricas, también faltaría la componente Z. Bien, considerando que el movimiento es en un plano, en el plano del pizarrón,
nosotros podemos ver entonces que el diferencial de L tiene una parte que es en R y otra parte que es en phi, ¿sí? Recuerden que los versores R y phi era R así y phi así. Recuerden que son versores rotantes que dependen de cada punto en el cual yo quiero calcular. En el punto donde yo quiero calcular, cada punto posicionado va a tener un R y phi distinto, a diferencia de estos que eran fijos. Bueno, pero más allá de todo eso, yo lo que tengo acá es que el campo tiene solamente componente en R. Entonces, fíjense el detalle. El diferencial de L, cuando estemos trabajando sobre esta curva, va a ser un diferencial de L, vamos a poner otro color, a ver, me convendría, apareciendo el negro, un diferencial de L que va a ser así, tangencial a la curva. Y acá va a ser así. ¿Sí? Bueno, yo puedo dividir esta curva por la cual voy a integrar, la puedo dividir entre C y A y A y B. Entonces, eso lo puedo hacer acá por propiedad de las integrales, ¿no? Yo puedo decir, bueno, el menos lo dejo afuera para que no moleste, después lo voy a integrar de vuelta, pero voy a hacer la integral entre C y A, producto escalar entre E escalar exponencial de L, más la integral entre A y B de E diferencial de L. ¿Sí? Esto, recuerden que el menos lo dejé ahí adelante. Bueno, el campo, tanto acá como acá, bueno, va a ir cambiando punto a punto, pero sabemos que la forma funcional de ese campo es para una carga puntual y el campo centrado en la carga sería K por Q sobre R cuadrado R versor. Propongamos que esta es una carga positiva. Bien, entonces, lo que vemos acá es que en este tramo E y diferencial de L, ya lo estamos viendo ahí en el dibujo, son ortogonales, o sea que el producto escalar va a dar 0 entre este tramo C y A, que es el tramo L1, ¿sí? Si lo escribo detalladamente, sería como que solamente no tiene componente en R, sino solamente tiene componente en phi, ¿sí? O sea, se lo muestro de las dos formas como para que ustedes lo vean más claro. Creo que el gráfico se ve mejor, pero si uno también lo mira de acá, fíjense que si el diferencial de L en ese lugar, en el tramo L1, tiene solamente componente en phi, el producto escalar entre esto y esto, dado que R es un vector que va así, y phi es en realidad phi es un vector que va así, pero bueno, va tangente a esta curva, eso quiere decir que el producto escalar este me va a dar 0. Entonces voy a poner, acá me da 0 porque E es perpendicular al diferencial de L. ¿Sí? Entonces, esta parte de la integral ya no me contribuye, porque me dio 0. Por lo tanto, delta B termina siendo menos, recuerden el menos que tenía acá, la integral entre A y B de E escalar, producto escalar diferencial de L. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, que cuando estuve viajando por este tramo, el L1, no hice trabajo. ¿Por qué no hice trabajo? Porque justamente el campo es perpendicular a el desplazamiento. El desplazamiento sería el diferencial de L. Entonces, cuando una fuerza es perpendicular, está bien que el campo no es una fuerza, multiplíquenlo por la carga de prueba para que uno vea la fuerza. Si la fuerza y el diferencial de L son perpendiculares, entonces no hay trabajo, porque el trabajo justamente es con la fuerza que va en la misma dirección de desplazamiento. Entonces, si no tiene componente en la dirección de desplazamiento, el trabajo es nulo.
Pero este pedacito sí sobrevive, porque es el mismo cálculo que hicimos el otro día. Entonces fíjense que si yo voy de acá hasta acá, esta parte no hago trabajo, porque si también lo relacionamos con el otro día, vemos que esto está sobre una superficie equipotencial. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que las superficies equipotenciales eran esferas que estaban, superficies esféricas que estaban centradas en la carga. Por lo tanto, ese tramo de curva pertenece a una superficie equipotencial. Por lo tanto, ese tramo no me puede dar aporte al trabajo. El único que me lo va a dar es este. Y este ya lo calculamos. Entonces, el resultado sería el mismo que el anterior. ¿Por qué les hago este razonamiento? Bueno, lo hago porque en realidad cualquier curva en el espacio yo la podría siempre como discretizar o desarmar en pedacitos que vayan en un arco, digamos, y en un radio, digamos. En un arco que sería perteneciente a la circunferencia y en un radio, ¿sí? Entonces, si yo puedo armar eso, siempre puedo ver que solamente los tramos en el radio son los que me van a aportar en el trabajo y los tramos en el arco no, porque van a ser superficies equipotenciales. Voy a hacer un dibujito para que lo vean. Bueno, aquí vemos que tenemos una trayectoria cualquiera que la podemos desde un punto A hasta un punto B, que es la trayectoria negra, esta sería. Y fíjense que uno puede desarmar esa trayectoria en pedacitos de arcos y tramos de radio, ¿no? Estos serían imagínense que estos son todos rayitos que salen de la carga, que sería la línea de campo. Entonces, uno podría siempre separar, desarmar este cachito de trayectoria negra en un pedacito sobre el arco, después el radio, otro pedacito sobre el arco, el radio, otro pedacito sobre el arco y así, ¿no? Para que lo vean más claro, voy a sacar los pedacitos que sobran acá, para que vean bien cómo sería el contorno de la trayectoria. Sería esa especie de serrucho, que en realidad si uno va haciendo cada vez los arcos más pequeñitos y los tramitos más chiquititos, va tendiendo a la curva, ¿sí? En el límite va a tender a la curva. Entonces, uno de esa forma puede decir que, en definitiva, el tramo que va a utilizar en realidad, o sea, que va a utilizar en el sentido de que va a ser efectivo para el trabajo, o diferencia potencial, trabajo por unidad de carga, va a ser entre este radio, entre el radio que pase por el punto B y el radio que pase por el punto A. O sea, este tramo sería. Y va a ser lo mismo que habíamos hecho, si fuese la misma distancia en ese radio, lo mismo que habíamos hecho para ir sobre un rayito, digamos, sobre una recta que está dirigida hacia la carga, entre el tramo de B, ¿sí? Entonces, con esto demostramos que cualquier trayectoria que vaya de un punto A a un punto B, con cualquier trayectoria que yo vaya, que lleve esa carga, voy a hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, con eso podemos decir que si del punto A al punto B vamos por una trayectoria y es lo mismo que vayamos por esta trayectoria o esta, ¿no? Quiere decir vamos por esta, por ejemplo, o vamos por esta. También podríamos ir por esta trayectoria, llevar la carga así. Siempre consideremos que hay una carga que está generando el campo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces, podemos ir por una y volver por la otra, por ejemplo. Y entonces eso me garantiza de que la integral del campo sobre una curva cerrada va a ser igual a 0. Esto significa que el campo eléctrico es un campo conservativo, o sea, el campo electrostático, ojo, el campo electrostático es conservativo. Y eso es muy importante. Así que lo subrayo, ¿sí? Pero es el electrostático. O sea, eso no lo vamos a poder decir cuando sea electrodinámico, ¿sí? Bien.
hasta acá entonces pudimos demostrar que no importa la trayectoria, la diferencia va a estar entre el estado, digamos, la función, que es la función de estado, que en este caso es el potencial, o sea, de la partida, va a depender de la partida y de la llegada, no del camino recorrido, ¿sí?